Hay un lugar en el mundo de horizonte amplio y llanura infinita, con aires de milongas, estilos y huellas. En medio de este paisaje surero, un gran salón con frente de chapa. Allí resuenan pasodobles, festejan fallas, saborean paellas y flotan en el aire recuerdos de abuelos y ancestros valencianos. San Román, o como también se la conoce, la otra Valencia, es un tranquilo poblado del sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Andú la chata del teu abuelo? ¿Las vistas? Las viste, la viste. Bueno. Això m'agrada. Estem treballant i Bueno. mos precisen. Bueno, anem. 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 En el medio de la nada, en el medio de la pampa, ¿no? La otra Valencia, como suele decirse, en este lugar tan raro, ¿no? que es San Román, tan propio de un proceso de extensión de la frontera agropecuaria, del paso del ferrocarril, que de pronto haya tan acotado a un lugar, porque ni siquiera decimos es la inmigración española, es Valencia, pero más puntualmente Saltea, eso es lo trascendente y lo distinto de lo demás. Si Dios quiere, el 7 del mes que viene, ¿cuántos años faltarán? Cumplo 103. Bautista Pérez Ibáñez fue uno de los fundadores que en 1932 le dieron vida al centro valenciano. En 2010, a los 102 años de edad, frente a la cámara encendida, evocó aquellos años de inmigrantes recién llegados de Valencia. El que lo pensó todo esto, el que salió, fue Linares, que era presidente, estaba el tío Jardo, que decíamos, hijo del papá de Pedrito Bereito. Bueno, y todos nosotros, éramos más de 50, éramos. La mayoría de los españoles o hijos de españoles. Todos españoles eran. Pero la mayoría eran valencianos en San Román. Todos valencianos eran. No, había algunos de algún pueblo de al lado también, que eran español. Pero ya estaban acá con los valencianos en la misma zona. La zona de San Román, en el año 30, se alquiló todo el campo de Pradere, un campo, dos cuadros grandes que tenían ahí, y a los Linares lo alquilaban, quedaba al lado, y ahí se formó, ellos lo alquilaron a otros, y se formó una zona grande de valencianos. Fabián Barda es periodista, historiador, escritor. Investigó mucho y conoce como pocos la historia y la epopeya de los valencianos de San Román. Antonio Linares es un personaje muy interesante en la historia migratoria, porque él es un verdadero pionero. A partir de su figura comienza él a nuclear a los valencianos, sobre todo a los salteanos y alicantinos, que empezaron a buscar un lugar donde hacer la América, y él en 1932 es el fundador de este Centro Social Valenciano, que es el primero en el mundo. San Juan, Mendoza y San Román, en la provincia de Buenos Aires, son lugares donde vienen los valencianos. Todos los descendientes de valencianos de San Román reconocen que el verdadero pionero, el motor de la llegada y la asistencia a los primeros inmigrantes, fue don Antonio Linares. Mi papá nace acá en Argentina y como nace un hermano, mi padre vuelve, sus abuelos maternos se lo llevan a España, a Altea, y lo crían.
hasta los 14 años. O sea que mi padre se educa y va a la escuela, todo, después el padre se lo trae para acá. ¿Y quién es el que, digamos, los ayuda? Y lo es así, don Antonio Linares. Linares. Don Antonio fue el mentor del club, de la escuela de chapa de San Román, la escuela primaria. Él fue muy solidario y siempre pensó con visión de futuro, él, a pesar de que murió bastante joven. En 1905 decide radicarse en la Argentina, primero va a San Luis, después trabaja como obrero en el puerto de Buenos Aires, se radica en las cercanías de San Román, en Bajondo, donde comienza la actividad agropecuaria. Había tenido un paso anterior en El Perdido, en el horno de ladrillos del Perdido, que es muy popular, y después decide arrendar los campos de Aizaguirre, que eran los famosos campos de Corbett, que después termina siendo de Luis Ángel Firpo, el campeón de box que compra campos en San Román. Y en el año 1926 compra 1.436 hectáreas, en las cuales está ubicada la famosa estancia la 14 de abril de 1931, que no es un nombre atojadizo, es el homenaje de Antonio Linares a la Segunda República Española. San Román creció y tuvo su esplendor con el ferrocarril y comenzó a declinar, a cerrar persianas y a despoblarse con el paso del último tren. Tristeza porque en esa época, entre los empleados del ferrocarril, los bolseros, que en esa época había unos pilotes de trigo a la altura del club, mesería, 2 cooperativas, 3 o 4 talleres mecánicos. Había un movimiento, había, a lo mejor en época de cosecha, 100 personas en movimiento. La panadería no daba abasto a hacer pan. Roberto Sola presidió el Centro Valenciano. Nació, creció y trabaja un campo en San Román. Conoce la historia del pueblo como la palma de su mano. Y ahora habrá aproximadamente 70 personas, 60 personas. Estamos en un pueblo que nacieron con el tren y murieron con el tren. Después siguió viviendo por una estructura que quedó y de pueblo y de familia, trabajando con los que teníamos un pedacito de campo y con un almacén en el que se dedicaba al comercio. Y eso hizo que fueran aguantando los pueblos, ¿no? Acá a la derecha tenemos un taller de un señor que hoy se fue hace 10 días a vivir al hogar porque tenía 101 años y vivía solo. Acá había otro taller, había talleres, acá había una carnicería y acá era la comisaría donde en mi niñez he visto pasar arriadas que se llamaban antes cuando con otros modos la policía venía cada tanto y traía había mucha gente que trabajaba en la bolsa y cuando había algunos disturbios los traían a la comisaría y los tenían un poco ahí. Y después está esto que es un poco el emblema de San Román, es el concesionario John Deere de los hermanos Linares, que fueron estos valencianos que tuvieron tanto que ver con la valencianía en San Román y con todos los conterráneos que ellos acercaron acá a este lugar, ¿no? Jaime Linares es nieto del pionero de los valencianos. Su padre administró un floreciente taller y concesionaria de tractores. Mucha nostalgia, ¿no? Yo viví mis primeros 4 años de vida aquí y después las vacaciones y eso estábamos en el campo que está por allí cerca. Me da pena en general por lo que es este pueblo, que era un pueblo que hasta la década del 60, como otros muchos, fue símbolo de desparramo en la población entre los campos, de otro tipo de producción y otro tipo también de solidaridad y de modo de vida, ¿no? Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol en tiempo de otoño se queda sin hoja.
Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo y en el corazón uno vuelve siempre a los viejos sitios en que amó la vida. Y entonces comprende cómo tan ausente las cosas queridas. Es increíble porque, digamos, este pueblo que casi no figura en los mapas, este pueblo sacó el primer premio de venta de tractores John Deere en el país en su momento. Por eso esa foto tan importante. A mí me tocó traer uno, venían desde Rosario, armados en Rosario, con todos importados, venían en tren hasta Bahía y de Bahía lo traíamos acá. Me acuerdo, trajimos una tanda muy grande, que es esa foto que realmente creo que emblemática de lo que fue, creo que el punto máximo de este tipo de poblaciones, ¿no? Esa época fue gloriosa porque en el medio de la nada, San Román, que era tan chico, fue la agencia de John Deere que más tractores vendió. Hay tres momentos muy importantes de la inmigración: salvar a los hijos de la muerte por aquellos que se habían perdido la vida en la guerra con Marruecos, sobre todo en el periodo de la Guerra Mundial, la crisis que vive España después y fundamentalmente la Guerra Civil Española. Antonio Linares es un engranaje importante de esa cadena de solidaridad que es la inmigración, y a partir de él comienzan a radicarse primero en sus campos como puesteros, después llegan a la adquisición de la propiedad de la tierra. Y la particularidad del Centro Social Valenciano es que en principio tiene un mandato fundacional de nuclear a los valencianos. Después tiene un fuerte componente político, que es la defensa de la República. Después, en los años 50 y 60 hasta los 70, se inclinan por el fútbol, ¿no? Por una cuestión propia, que ya habían pasado muchas circunstancias en Europa, había una estabilidad diferente, ya la dictadura franquista estaba afianzada y los que habían dejado España ya estaban acá. La institución siempre se manejó con gente mayormente de descendencia valenciana, pero con el tiempo fueron cambiando las cosas porque se arrimaron otra gente que no tienen, sí son también españoles, pero de otras regiones de España, como nosotros que somos de la provincia de León. Ya se hacían los bailes, el baile de la primavera, el baile de la clase cuando los conscriptos iban a ir al servicio militar. Y el centro no solo fue el centro valenciano, fue un poco el símbolo de la escuela, que también lo usaba para... Acá venían las obras de teatro en esa época, de Mario Mauré, de Javier Rizzo, y también se daba cine acá, que para la época era muy innovador. Asado y paella convocan a vecinos del pueblo y los alrededores. La paella es el 9 de julio. Un mes antes se reúnen para planificar la fiesta. Es un mediodía de corderos al asador, sobremesa y asignación de tareas. En el día de la gran paella, el paisaje silencioso y deshabitado se puebla de sonidos. En la cocina se desarrolla la ceremonia de la paella para 400 comensales.
Con el postre llegan los partidos de truco, el tradicional juego de naipes que nació y llegó desde Valencia. San Román trasciende porque alberga al primer centro de valencianos fuera de Valencia, pero también porque aquí se organizaron las primeras colectas solidarias para los republicanos durante la Guerra Civil Española. Desde el puerto de Ingeniero White salió un barco con bolsas de trigo que donaron chacareros y vecinos de San Román. Le mandaban no sé cuántas bolsas, pero una barbaridad de bolsas. Cargamos un barco. Iba por los campos, mi abuelo con un carro, y cada valenciano dentro de sus posibilidades ponía una bolsa, dos bolsas, y todo lo recaudado después se mandaba a favor de la República Española. No, nosotros dimos 100 bolsas. 100 bolsas de trigo, ¿eh? y algunos, como ser un Linares que sembraba mucho más que nosotros, ese sería 1000 o más. ¿Sí? La Guerra Civil Española estalla en julio de 1936. En agosto del 36 se forma la Junta de Solidaridad con la República Española. Es la segunda en el mundo. La forma un arco ideológico muy interesante. Había radicales como Guillermo Ayú, que tenía el famoso boliche La Soberana, lo que fue el Sauce y hoy conocido como La Soberana en esta zona. Antonio Linares, que era socialista, Camilo Pérez, que era socialista, Federico Corcuera, que fue el dirigente histórico del comunismo de Coronel Dorrego. Es decir, un arco ideológico muy importante. Deciden nuclearse y comenzar a juntar fondos para la República Española. ¿Qué hacían? Actividades artísticas. El Teatro del Pueblo, que era un grupo teatral formado por Antonio Vidal, que era un socialista, un obrero ferroviario, que nuclea a muchos ferroviarios, pero sobre todo le dan un tinte cultural. Siempre dicen que hay un mandato que tenían los socialistas, que al pueblo que llevaran tenían que hacer algo cultural, o fundar una biblioteca. Bueno, en este caso Antonio Vidal lo que hizo fue fundar un grupo de teatro. Ahí estaba Alfonso Macubrey también, como un importante referente. Sembraban trigo, vendían el trigo ese, lo depositaban en el Banco Dorrego y lo giraban a Francia, y a través de los socialistas franceses llegaba a España. Es decir, era una infinidad de cosas. Por ejemplo, hay un hecho muy importante durante el desarrollo de la Guerra Civil Española, merced a la intervención de los republicanos dorreguenses, llega a Dorrego Margarita Sirgu, ¿no? Un hecho para la cultura del pueblo trascendental. Tampoco quiero arrojar sobre mis enemigos una maldición que pueda frenar sus intentos. Y quiero hacerlo poniendo calor en mi palabra y sinceridad en las ideas, para que cuantos me escuchen en esta noche del 18 de enero, en la que se cumplen justamente 2 años y medio de nuestra guerra fratricida, encuentren en mi voz el eco de su propia conciencia. Es la voz de Vicente Rojo, el último general que resistió a Franco y defendió la República. En 1952, el general Rojo llegó a San Román invitado por don Antonio Linares. En esta noche, como en todas, el general Rojo se dispone a cumplir con su deber. Sí, el último general que defendió la República fue el general Rojo. Hay una documental que tal vez son de los mejores que se conocen, que es Morir en Madrid. En ese documental hay declaraciones de él. Es el que resistió hasta último momento, apoyando al régimen republicano contra Franco. Después es exiliado, condenado a muerte en España, y él estaba en Buenos Aires. Toda la gente que había trabajado alrededor de este centro lo trae a dar una conferencia a Dorrego, y a la noche, bueno, lo trajeron aquí a San Román a pernoctar, porque estuvo en el campo. Hay algunos testimonios por ahí gráficos, ¿no? Aquellas
famosos afiches que dicen no pasarán, era cuando Antonio Rojo defiende Madrid, ¿no? La batalla de Teruel, Madrid, todo eso que él finalmente logró un poco resistir el avance de los nacionalistas. Bueno, Rojo viene a San Román, brinda una conferencia en Dorrego, en el teatro italiano, no le prestan el teatro español, ¿no? Por las diferencias políticas. Está en el Centro Social Valenciano aquí, va a la estancia 14 de abril. Y después siempre mi casa fue un poco la cobertura de mucha gente, digamos, exiliada o escapada de España, que estaban un tiempo hasta que se acomodaban y bueno, podían salir a hacer su actividad económica. Antonio Fabra Fons vive en los Campos de Linares bajo el nombre de Luis Almagro, que era el nombre de un fallecido, es decir, un nombre ficticio, hasta los años 60 que logra recuperar su identidad como Antonio Fabra Fons y termina radicado en Bahía Blanca. La comunión de Valencia y en especial de Altea con San Román es histórica, se ha mantenido inalterable. Es más, se ha producido una simbiosis, un ida y vuelta, un regreso a las fuentes. Y después, bueno, en España entra en la modernidad, la crisis del 2001 hace que los nietos vuelvan a Valencia. Hoy en la actualidad en Altea hay 264 nacidos en Dorrego, es una cifra importantísima, más algunos nacidos en Altea que habían estado en Dorrego y volvieron. Es un ida y vuelta en un fenómeno que se produce desde que el hombre está sobre la tierra. Vengo de Altea y llegué en el año 1952. Vine con mi mamá, sola en el barco. ¿Cómo fue eso? ¿Qué recordás? ¿Qué recuerdo? Y son muchos. Porque llegamos sola, nos encontramos con algo que no sabía lo que era, pero sí sabíamos que mi padre había venido 3 años antes y había venido acá a San Román por intermedio del señor Linares. Lo llevó hasta Buenos Aires para que trajera, nos mandó a decir que trajera, si queríamos que trajera a su familia. Y mi padre dijo que sí, seguro, porque hacía 3 años que no los veía. Y entonces Linares dice, bueno, nos llamamos y fue él con mi papá y nos encontramos cuando bajamos al barco. Francisco, esposo de María, también vino de Altea. Aquí se conocieron, aquí formaron familia, pero siguen evocando y recordando con nostalgia el lugar donde nacieron, hablando el idioma del primer hogar, el dialecto de sus padres, de sus abuelos valencianos. En Valencia, a la gente de allí, si deu vol, el deseo es cuando pueda, porque ya no, volver y dar un fuerte abrazo a toda esa gente que cuando fui me acogió también. Nada más que eso. Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del amor. Valencia, tus mujeres todas tienen de las rosas el color. Valencia, al sentir como perfuma en tus huertas el azar, quisiera en la tierra valenciana mis amores encontrar. La blanca barraca, la flor del naranjo, la huerta pulida de almendros en flor, el turia de plata, el cielo turquesa, el sol valenciano, van diciendo amor, amores, en Valencia
y te dan el corazón. Sus hembras ponen alma y ponen vida en un beso de pasión. Así es mi Valencia, la tierra florida de luz y colores, de flor y de mar. Por eso es la tierra en donde aunque arrasen no queman las flores los rayos del sol. Como perfuma en tus huertas el amor. Quisiera en la tierra valenciana mis amores encontrar.